1. En la localidad de Los Cipreses, alrededor de 1929, había una gran hacienda en las afueras del pueblo. El nombre de la hacienda era San Sebastián de la Gruta. Su nombre obviamente era por la devoción al santo, y el agregado era porque en el extremo norte estaba la entrada de una gran cueva, de la cual los indígenas y las supersticiones locales decían que desde tiempos remotos se practicaban actos de hechicería, aquelarres y orgías en honor al innombrable. Don Belisario era el dueño de la hermosa hacienda productora de aceituna y de aceite de oliva, legado de un largo linaje de aristócratas franceses dedicados a la explotación de estos productos. Mas su reputación de mujeriego era lo que le daba más fama por la región. Sus gustos no eran muy exigentes, con unos cuantos tragos en el cuerpo se despertaba su apetito. Cierto día don Belisario salió con su capataz, el molinero y un par de mozos de la casona, todos armados para revisar las barracas de los jornales, ya que la cocinera le dio el aviso de que alguien estaba vendiendo el aceite en el pueblo vecino. Después de arreglar cuentas con los trabajadores, darles una paliza a los culpables y despedirlos, la marcha hacia la casona no se hizo esperar, pero fue interrumpida por el comportamiento nervioso de los caballos. De pronto, por entre los arbustos y los álamos, a un costado del camino, apareció la gitana Dinka, una mujer de unos 44 años, de piel lozana, de una hermosa cabellera negra y unos almendrados ojos color miel. Renombrada por su belleza, por ser una buena partera y también por sus supuestas prácticas de brujería, todos le tenían distancia, miedo y también respeto. Los hombres se tomaron el sombrero en señal de saludo y el hacendado, al contrario, casi le echa el caballo encima preguntando qué hacía en sus tierras, a lo que la gitana le respondió: «Vengo por mi recompensa», o «¿Quién crees que dio el aviso de que te estaban robando?». El hombre miró a los ojos a la mujer y le preguntó que cómo podía confiar en que fue ella la que dio el aviso, y ella le dijo que nadie se enteraba de cosas antes que ella, que la gente de la hacienda tenía que esperar hasta el domingo, después de la misa, para enterarse de cosas. ¿Y con qué podría recompensarte, mujer? La gitana miró a los empleados y le dijo a don Belisario que esa noche lo visitaría en la hacienda, que la esperara despierto hasta las 2 de la madrugada. El hombre intercambió una mirada maliciosa con su capataz mientras se estiraba su bigote, asegurándole a la mujer que la esperaría, y prosiguió su marcha con la cuadrilla de empleados por el camino de terracería. En el trayecto, los hombres le advertían a su patrón lo peligroso que era hacer trato con las brujas, que ésta tiene más edad de lo que aparenta porque se come las placentas de los partos y a las crías que aborta. Don Belisario se echó a reír y les dijo: «Esa gitana tiene tanto de bruja como yo de fiel a la patrona». Esa noche don Belisario dio órdenes de que no soltaran a los perros hasta que él apagara la luz de la terraza de la casona. Sin embargo, los perros estaban en un rincón de las jaulas gimiendo de miedo. El hacendado rellenó de tabaco sus pipas 2 veces antes de que apareciera la bella figura de la gitana entre las sombras de la hiedra, iluminado solo por las débiles luces de los primeros focos incandescentes que veían esas tierras. La gitana y el hacendado intercambiaron unas cuantas palabras y luego se perdieron en la espesura de los jardines en dirección a la cueva. Era bien sabido que el ambicioso hombre tenía encargada una imagen de San Sebastián de tamaño natural a un taller de policromía de España para poner la figura del santo en la entrada de la cueva. Esto con el fin de convertirla en un lugar de peregrinación religiosa y ganar dinero con el evento. La gitana le rogó que no lo hiciera, ya que para muchos era un lugar sagrado, no santo, pero sagrado, donde se decidían cosas importantes y que a nadie le afectaría que el lugar siguiera siendo así. Don Belisario solo quería que la mujer se entregara a él, así que le juró que no tocaría el lugar y que si no cumplía, que se pudriera en vida.
Después de varias noches de visita de la gitana a la hacienda, un mediodía por fin llegó lo que todos esperaban, la gran imagen del santo. Una imagen de madera policromada de estilo rococó, de cuerpo estilizado, semidesnudo a medio cubrir con una capa púrpura y un cordón dorado. Un rostro con mezcla de dolor, pasión y fe, con flechas doradas que penetran en el cuerpo, manchado con dramáticos hilos de sangre y una aureola que tiene unos delgados rayos de espejo y plata. Pronto se acercaba la celebración del santo, así que don Belisario no quería perder el tiempo y mandó a su mujer en carro a buscar al padre para bendecir el sitio donde estaría reposando la sagrada figura. Los jornales comenzaron a limpiar el lugar e improvisar un camino empedrado hasta ahí. Cuando el padre comenzó a esparcir el agua bendita, se comenzó a levantar una polvareda que a todos los presentes dejó momentáneamente ciegos. Entre el remolino de hojas y polvo apareció la bruja, con la cara deformada de rabia, llamando a gritos al hacendado, maldiciendo a su tierra, a él y pidiendo a las almas ahí encadenadas que se cumpliera el castigo. Belisario, te pudrirás en vida y ni los perros querrán masticar tu cadáver. Al cabo de un mes, don Belisario no pudo presenciar la peregrinación, ya que tuvo que viajar con urgencia a la ciudad. Necesitaba ver inmediatamente a un médico más competente. Comenzó a perder sus dientes, el cabello se le caía a jirones y el cuerpo le olía a grasa descompuesta. Llagas con materia le cubrían el pecho, la espalda y se le extendían hasta la cabeza. El día en que llegó a la hacienda todo era un caos. Los olivos estaban cubiertos por un hongo negro, el pozo y el manantial se habían secado y su mujer actuaba como una demente. Don Belisario fue hasta la gruta a pedirle un milagro al santo, a pedir que todo volviera a la normalidad. Cuando estuvo a los pies de la fría figura, el hombre levantó la mirada y vio que la doliente expresión se transformó en una macabra sonrisa. Un crujido a la altura de los tobillos del santo hizo que retrocediera, pero no pudo evitar que la pesada figura cayera sobre él y que las flechas, por su parte posterior, penetraran en su cuerpo enfermo. La muerte fue larga, muy larga y dolorosa, el velorio también, ya que no había quien impusiera orden y control, así que todos aprovecharon los 5 días para robar cuanto pudieron. Cuando iban camino a la tumba, el fondo del féretro se abrió y un amasijo de carne descompuesta cayó al suelo. Por motivos sanitarios, se improvisó una fosa común a un costado y con palas echaron los restos, el féretro encima y la tierra. Lo que no alcanzó a ser sepultado, los perros lo olían y les producía asco. Después de un largo día de verano y agotado por el trabajo, fui a tomar un refresco a un salón de té que está entre las oficinas donde trabajo y la estación del metro. El lugar estaba lleno y había una larga fila de espera para poder hacer la compra, cuando de pronto alguien me hizo señas desde el principio de la fila. No lo podía creer, era Claudia, una chica que no veía hace más de 15 años. Ella estaba entre las primeras 3 personas en la fila y me llamaba insistentemente. Me saludó con un gran abrazo y me topó los labios con los suyos, acto que me hizo recordar lo osada que era durante nuestra adolescencia y que me aseguraba que no lo había perdido con los años. Después de pedir 2 vasos grandes desechables de té con limón y hielo, nos sentamos a platicar en la plazuela fuera del metro. Ella estaba muy emocionada por el reencuentro y comenzó a hablar de todo lo que había acontecido en su vida después de haberme cambiado de barrio.
Traté de concentrarme en lo que me decía, pero yo estaba más pendiente en lo bien que se veía con su uniforme corporativo de oficina, hasta que me reprendió y me dijo que necesitaba hablar con alguien de confianza y que le pusiera atención, ya que era muy importante. Me contó que a los 2 años de que me fuera de esa comuna, su madre la dejó a ella y a su padre abandonados sin previo aviso. Una tarde tomó sus pertenencias y se fue, sin despedida, sin llanto, solo un "no puedo seguir ocultando mi nueva relación, me voy". Afortunadamente Claudia y su padre tenían un lazo muy fuerte, así que la partida de su madre solo dolió por unos meses. Mi amiga comenzó a trabajar medio tiempo en el negocio de su padrino, don Julio, para ayudar a su padre a costear sus estudios superiores. Claudia cubría el turno de la tarde con don Julio, Teresa la cajera de la tarde, Flavio y Ernesto los panaderos se quedaban hasta las 6 para cerrar y un muchacho nuevo para el aseo. Lo habitual era tener abierto hasta las 9:30, pero con el tiempo la salud de don Julio se fue deteriorando y a pesar de que era una buena persona, no quitaba que fuera un hombre desconfiado. No iba a dejar a nadie a cargo del negocio, ni siquiera a su único hijo. Su esposa Gladys ya no estaba en este mundo y ella era la única en quien más confiaba. El cierre de la tienda se efectuaba a más tardar a las 7 de la tarde en otoño e invierno y a las 8 en primavera y verano. Cierto día de invierno apareció una niña en el pequeño estacionamiento del lugar, muy mal vestida para los días tan fríos como habían estado esa semana. Solo tenía un par de sandalias muy desgastadas, un vestido de paño hasta las rodillas y un chaleco calipso al cual le faltaban botones. Con su cabello castaño tomado en una cola, con unos conejos rosas de plástico y un bolsito blanco que le colgaba hacia la derecha. A pesar de la apariencia precaria de la niña, se veía tranquila, como si no sufriera de carencias o no estuviera consciente de ellas. Jugaba entre los arbustos buscando piedras y cada vez que encontraba una de estas, las limpiaba y las observaba como si fueran hermosas e invaluables perlas. Los dependientes del negocio la observaban, algunos con pena, a otros les extrañaba por el lugar que eligió para jugar, mientras que a Claudia se le apretaba el corazón y en cierta forma se veía reflejada. Don Julio le dijo a Claudia que tomara unas galletas, se las llevara a la niña y que le dijera que podría ser peligroso jugar ahí. Claudia no quiso interrumpir el viaje de la niña por ese mundo de fantasía, así que se acercó en silencio y de frente para no asustar a la niña. En el momento en que iba a tocarla, ésta dio un paso hacia atrás y le dijo con una sonrisa: "Tú no estás en el juego". Claudia le preguntó de qué se trataba el juego y la niña le respondió: "¿Para qué quieres saber si tú no estás en el juego?". Mi amiga le entregó las galletas a la niña y ésta le dio las gracias con una carita de asombro. Se sentó en la vereda y comenzó a comer las galletas, pero lo hizo con gran placer como si fueran un delicado bocadillo. El negocio volvió a la normalidad por la afluencia de clientes y pronto dejaron de ponerle atención a la niña. Luego, cuando cerraron el local, a escasos metros de la puerta, sobre el frío cemento, había un número 5 perfectamente hecho con las piedras que había reunido la niña. Todos se miraron con cara de extrañeza. Esa noche Claudia soñó con la niña. Esta estaba en un florido jardín hablándole a una planta espinosa, casi marchita, mas a esto mi amiga no le dio mayor importancia. Las visitas de la niña al negocio fueron a diario, mas había una particularidad: su vestido mejoraba cada día que don Julio le enviaba alguna golosina y, como la primera vez, desaparecía en el momento en que los empleados debían ponerle total atención a los clientes y volvía a dejar un número hecho con piedras, solo que al siguiente menor al anterior, como si fuera una cuenta regresiva. Llegado el día 1, de acuerdo con los números formados con piedras que la niña dejaba enfrente del lugar, mi amiga llegaría más tarde por un examen de la universidad. En el frente del local estaba la niña muy bien vestida y muy bien abrigada.
Esta le dio una sonrisa y luego se alejó de ahí brincando mientras tarareaba una canción. La ruidosa bocina de una ambulancia hizo apresurarse a Claudia a entrar al local. La cajera estaba en un rincón llorando y los demás tenían cara de preocupación. Don Julio había sufrido un infarto y la ambulancia era para llevarlo al hospital. El pobre hombre dejó de existir la madrugada del día siguiente. Le dije que lamentaba la pérdida de su padrino, ya que lo recordaba como a una buena persona, pero que tenía que ver con la preocupación que la agobiaba. Me miró fijamente y me dijo: volví a ver a la niña, ahora se para a jugar frente a mi casa y ayer dejó un 6 dibujado con piedras. En el 2005 decidí visitar a mi hermana y a mi cuñado en Buenos Aires, Argentina. En pocas horas de haber llegado quedé encantado con una ciudad noctámbula, una ciudad llena de eventos, de restaurantes, cafés y boliches. Como turista fui bastante activo visitando lugares habituales: el Parque de los Niños, el Museo de Boca, el Hipódromo Palermo, Pompeya y por supuesto los clubes nocturnos. Con el novio de mi sobrina recorrimos Liniers, Parque Avellaneda y Barrio Charrúa, los llamados barrios bolivianos, donde los antros clandestinos son muchos y solo hay que respetar algunas reglas para pasar un buen rato charlando frente a un par de cervezas. En ese momento el único problema era la fecha y la recuerdo como si fuera hoy, sábado 6 de agosto del 2005, día de la independencia de Bolivia, ese único día en que los argentinos y en especial los chilenos no somos sus hermanos latinoamericanos. Con muchas copas en el cuerpo no asimilábamos la negativa de no dejarnos entrar si la noche anterior ya habíamos estado ahí. Sin embargo, el encargado del lugar nos explicó con cara de pocos amigos que estaba cerrado por las fiestas de independencia y que era mejor que nos fuéramos en paz. Según el estado etílico en el que te encuentres y en el lugar, la razón debe predominar sobre la pasión, pero el muchacho que hacía de guía, el novio de mi sobrina, se sintió ofendido por ser rechazado en su propio país y comenzó a ofender a las personas que celebraban. La discusión se estaba encendiendo mucho más, las palabrotas y los intercambios de empujones alertaron a los clientes del lugar y lo único que nos avisó que era momento de dejar de ser buscapleitos fue una botella de cerveza que se estrelló en el marco de la puerta y la siguieron 3 más. Entonces una veintena de personas se abalanzaron para agarrarnos y darnos una paliza. Como el escenario de una película de acción, había un gran contenedor de basura a un lado de la entrada que ocupamos para cortarles el paso. La adrenalina corría por mi cuerpo a menos velocidad de lo que nosotros corríamos por esas calles poco iluminadas. Podía sentir los pasos de nuestros perseguidores a escasos metros tras de mí hasta que el muchacho silbó y me hizo una seña para indicarme que en un callejón sin salida había una escalera apoyada en un balcón improvisado. Casi fusionados sobre la pared, vimos pasar a nuestros perseguidores llenos de rabia. Cuando el último de ellos se fue de cabeza al suelo de lo ebrio que estaba, los demás no lo notaron ya que le llevaban mucha ventaja. No sé qué pasaba por la mente de aquel muchacho, pero quería salir de nuestro escondite a golpear al hombre tumbado en la vereda. Lo tomé con las pocas fuerzas que me quedaban y lo hice subir primero hasta el balcón. Ya estando arriba, alzamos la escalera y la dejamos descansando a lo largo de las viejas maderas del balcón. Estuvimos ahí unos 10 minutos, pudimos ver que aquel borracho tumbado se sentó después de muchos intentos, se limpió la sangre de su cara y tambaleándose volvió sobre sus pasos. La turba de nuestros perseguidores pasó de vuelta a los pocos minutos. Cuando pensé que todo había terminado, volteó hacia mi acompañante para darle una sonrisa de «lo logramos», pero él ya no estaba. Solo sentí su mano que jalaba hacia adentro sobrepasando la vieja ventana. El lugar al parecer estaba abandonado, o al menos eso parecía.
Olía a orina de gato, humedad y abandono. Los viejos muebles tenían una gruesa capa de polvo que se podía apreciar debido a la escasa luz que penetraba por los sucios vidrios cubiertos por una desgarrada cortina. Un zumbido de moscas y un hedor a podredumbre venía de la habitación contigua, separada de donde estábamos por una gruesa cortina amarillenta por los años. En la penumbra se podía ver un gran crucifijo de tamaño natural pegado a la pared de donde salía el nauseabundo olor, donde cientos de moscas nos formaban una cortina como para impedir que viéramos el macabro y sagrado objeto. El muchacho, lleno de curiosidad más que de asco, sacó el encendedor metálico de tapa, fue acercando la luz de la llama y vio con horror que el Cristo estaba constituido por miembros humanos cercenados. Sus piernas, torso, cabeza y brazo izquierdo estaban unidos por una improvisada costura con hilo de zapatero. La impresión me tenía congelado, las moscas recorrían mi cara y aún así no podía moverme. El morbo de aquel muchacho era más fuerte y examinaba pieza por pieza el infernal rompecabezas. Entonces algo dentro de mí me hizo reaccionar y corrí hacia la ventana, puse la escalera en su lugar y bajé devolviendo todo lo que tenía en el estómago mientras ponía los pies sobre la acera. Ya no me importaba ser víctima de una buena golpiza, solo quería salir de ahí. Para el momento, los efectos del alcohol ya se habían disipado. Mientras, tras de mí, el muchacho se lamentaba de haber perdido los teléfonos mientras corríamos y siguió hablando de lo famosos que hubiéramos sido en las redes si hubiera sacado unas cuantas fotos. Como siempre sucede, nunca hay una patrulla cuando la necesitas, así que tomamos un taxi a la delegación más cercana y pusimos la denuncia. La policía encontró el lugar, numerosas manchas de sangre de distintas personas, las agujas utilizadas, la cruz, el hilo y otros objetos esenciales en el macabro suceso. Sin embargo, del Cristo cercenado nunca más se ha sabido nada. Cuatro. Estaba harto, estaba podrido de un vecino a 2 casas del estrecho callejón donde vivo. Desde las 22 horas ponía música en altos decibeles, música tropical hasta el amanecer. En repetidas veces los vecinos lo denunciaron a la policía. El hombre con resignación aceptaba las reprimendas de la fuerza pública y apagaba el equipo estéreo, pero una vez que se retiraban los oficiales, volvía a encender la música ensordecedora. Esto le había traído muchos problemas con los habitantes aledaños y aún así no terminaba con su acostumbrada actividad. En una ocasión, un par de vecinos, forcejeando con el hombre, entraron al inmueble y le arrancaron de raíz el cable del estéreo. Sin embargo, poco después se las arregló para transmitir música de su teléfono a un reproductor Bluetooth al máximo. Una noche en que me sentía cansado por un mal día en el trabajo, fue el momento en que ya no soporté más y fui a encararlo. Llamé a la puerta en repetidas ocasiones, luego se me unió Gladys, la chica de enfrente, y Carlos, el vecino más cercano que tiene este cretino. Después de llamar repetidas veces bajó el volumen de la música, se escucharon abrirse los cerrojos, la puerta se abrió y el hombre se fue asomando de a poco. Carlos le dio un golpe a la puerta para abrirla de una vez y el hombre se protegió la cara pensando en que la agresión no pararía. Gladys contuvo a Carlos para que no lo golpeara y el sujeto se quedó en shock. Sin embargo, la chica con el dedo índice levantado le hizo una dura advertencia. Le dijo que tenía un familiar que muy pronto saldría de prisión y que si ella se lo pedía, vendría a hacerle una visita de la cual se acordaría por siempre. Yo quedé impactado no por la acción de Carlos ni la amenaza de Gladys, sino por el estado del pobre sujeto.
Estaba desnutrido, tenía la piel pegada a los huesos, marcadas ojeras grises y los ojos hundidos. La mesa de centro tenía una gran cantidad de cajas de modafinilo. Este es un medicamento para la somnolencia. Al parecer el pobre sujeto no quería dormir por una muy fuerte razón. Carlos y Gladys volvieron a sus respectivas casas, pero yo permanecí tratando de levantar al hombre que había quedado de rodillas apoyado en el marco de la puerta, sollozando. Sin pensarlo le ofrecí mi ayuda y es de lo que me arrepiento hasta hoy. Para tratar de resolver su dificultad, le dije que tal vez la solución era más fácil que la gravedad de su problema. Al hombre le brillaron los ojos y me dio un fuerte abrazo, me hizo pasar a su casa y me ofreció una taza de café. Después de unos minutos de silencio me preguntó si fumaba, a lo que le respondí afirmativamente. Encendimos unos cigarrillos y comenzó dándome su nombre. El sujeto se llamaba Daniel y según él nunca había querido molestar ni burlarse de los vecinos. No tenía la intención de atormentar a nadie, pero desde hace un par de meses no tiene otro remedio. En su casa ha estado recibiendo una escalofriante visita. Por las noches aparece una siniestra entidad, un ser que le dice que se quite la vida porque necesita utilizar su cuerpo. La única forma de mantenerlo lejos es poniendo fuerte el volumen del estéreo. Las veces en que lo visitó la policía trató de explicar lo mismo, pero solo consiguió que se burlaran de él. Le pregunté que cómo entraba esa cosa a la casa, de qué forma se hacía presente. Él me dijo que después de llegar del trabajo, alrededor de las 6 de la tarde, comía lo que le aguantaba el estómago y luego dormía un par de horas, no sin antes programar relojes y la alarma del celular para poder despertar. En el momento en que abría los ojos, esa cosa estaba frente a él. Afortunadamente, la criatura era de movimientos lentos y torpes. Daniel la podía esquivar y encender el estéreo. Nunca pudo hacerlo a distancia, ya que unos días atrás esa cosa alcanzó a quitarle el control remoto y lo estrelló en la pared, destruyéndolo antes de huir. No sabía qué decir ni qué pensar en ese momento. Habían tantas posibilidades que algún tipo de trastorno lo hiciera tener alucinaciones, así como también el abuso del medicamento le estuviese empeorando su estado. Aún así, no había descuido en el orden ni el aseo del departamento. Incluso podría asegurar que Daniel era un hombre más ordenado que yo. Le pregunté si le había comentado esto a alguien más y me dijo que había ido con un psicólogo, quien le dijo que lo más probable era que tuviera algo pendiente con el pasado. En la segunda sesión, el vecino le mostró los moretones que le dejó esa cosa en las costillas. La noche de ese suceso, dijo que estaba en la cocina preparando la lonchera para el día siguiente. Al salir de la pieza, se encontró con esa cosa a 1 metro de distancia. Pudo esquivar la mano derecha, pero el golpe de la izquierda en las costillas lo hizo caer a un lado de la pequeña mesa donde reposa el estéreo. En ese momento recordó que sus gritos lo habían espantado la primera vez y encendió el aparato a todo volumen. La cosa huyó cubriéndose los grandes agujeros que tenía por oídos y pues desde esa noche el estéreo se había convertido en su única defensa. El psicólogo le dijo que buscara un buen psiquiatra y que no volviera a su consulta, que cuando las personas se autoinfringen daño, la psicología ya no tiene nada que hacer en esos casos. Afortunadamente, Daniel estaba más tranquilo y comenzó a hablar de su trabajo en los jardines municipales, de lo feliz que lo hacía trabajar entre la naturaleza y que no podía entender cuál era el origen de lo que estaba sucediendo. La conversación se extendió durante un largo rato hasta que se animó a comer unas galletas saladas con salsa de queso. A mí el cansancio me fue entregando al sueño.
No recuerdo el momento en que me dormí, pero lo que me despertó fueron los gritos de Daniel pidiendo mi ayuda. Lo que tenía frente a mis ojos no podía haberlo imaginado ni la mente más morbosa. Era una figura casi humana de 1,50 m aproximadamente, de piel amarilla y casi transparente. Una membrana que parpadeaba y que cubría el único ojo en medio de donde deberían estar normalmente. Su boca era solo una abertura sin labios que emitía algunas palabras siseando, y efectivamente sus oídos eran 2 aberturas carnosas que dejaban ver órganos expuestos. Sus brazos se veían grotescamente largos pero fuertes, a pesar de que el resto del cuerpo era parecido al de los niños durante una hambruna, desnutridos y con un prominente estómago. El forcejeo de Daniel por zafarse de la criatura me devolvió el sentido, así que saqué la varilla metálica que sostenía las cortinas y pude acertarle un golpe en medio de la cabeza, cosa que lo enfureció más ya que alcanzó a arrebatarme la varilla y me la arrojó mientras yo corría en busca de una silla. Temiendo que también me pudiera quitar la silla, arranqué una de las patas. Uno de los extremos quedó astillado y en punta, mismo que utilicé para atravesar su cuello. La entidad soltó a Daniel, que ya estaba entregándose a su suerte. La criatura trataba de huir, pero se resbalaba en su propia sangre mientras cubría la herida tratando de detener la hemorragia. En el momento en que sentaba a Daniel en el sillón para que se repusiera, percibí que la puerta del baño era cerrada con fuerza. Cuando nos armamos de valor, con cuchillo en mano entramos al baño para comprobar que la criatura ya no estaba. Desde esa noche hicimos un par de vigilias por si esa cosa volvía a aparecer, pero mucho más preparados. Debo reconocer que la situación me dejó también en un estado paranoico y muchas noches no pude dormir. Un día pude notar que Daniel se comenzó a reponer y a vivir una vida normal, lo que a la vez devolvió la normalidad a la mía. Cierta mañana, muy temprano, yo sacaba mi bicicleta para irme a trabajar. Cuando Daniel hacía lo mismo, alcé mi mano y lo saludé. Él se volteó hacia mí, llevó su dedo índice a la boca y me hizo una seña de silencio mientras sonreía. Y esa fue la última vez que lo vi. Al cabo de unos días me llegó la noticia de que Daniel había desaparecido. Nadie lo había visto en días. El dueño de ese grupo de casas fue a cobrar el alquiler de forma habitual y encontró la puerta de entrada entreabierta. Llamó a Daniel y solo encontró a un perro vagabundo en la habitación, masticando un gran pellejo amarillento y maloliente. Esperando que esta recopilación haya sido de tu agrado, te invito a dejar tu like y comentar tus opiniones. Mandamos un saludo a Antonio Paredes. Si no quieres perderte los próximos estrenos, suscríbete. Si quieres ser de los primeros en escuchar, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.